Bueno, le puse de título aunque voy a compartir esta palabra, viviendo para desafíos. A ver, ¿a cuántos por acá les gustan los desafíos? ¿Cuántos ven eso de guerra para acá? Nadie seguro. Muy bien, muy bien. Ok, pero sí en los campamentos, si no te gustan los juegos, ¿no? O otro tipo de juegos, ¿te gustan los desafíos? ¿A quién no le gustan en realidad los desafíos? A todos nos gustan los desafíos cuando estamos jugando, ¿verdad? La adrenalina, estar allí. Y bueno, haciendo ahora un breve recuento de lo que hemos estado viendo hasta ahora, hemos estado viendo esperanza futura, ¿no? Y como dije, viviendo para desafíos. ¿Por qué? Porque donde estuvimos viendo, ¿no? Hasta lo que estuvimos viendo con Pastor el día domingo, ¿no? Lo que estaban viviendo los tesalonicenses, ¿no? Vimos a Pablo y a Silas que compartieron en Tesalónica, tuvieron que huir, ¿no? A Jasón lo agarraron, ¿no? Los que estaban persiguiendo a la iglesia no lograron agarrar a Pablo y a Silas, pero Pablo y Silas estaban muy preocupados, ¿no? Porque dejaron ahí a la iglesia de Tesalónica precisamente. Entonces, preocupados por ellos, envían a Timoteo. Al enviar a Timoteo, él les cuenta la realidad de cómo estaban los tesalonicenses, ¿no? En medio de la persecución que estaban viviendo, ellos se estaban manteniendo firmes, ellos se estaban manteniendo en esa fe, en ese amor unos por otros. Y en la carta precisamente de Tesalonicenses vemos algo, ¿no? Vemos el corazón de Pablo para dar gracias a Dios por esa confianza, esa fe de los tesalonicenses en el Señor, por mantenerse firmes, ¿no? Y en medio de todas las cosas que están pasando. Pero el capítulo 4 me llamó bastante la atención porque los llama, no sé, tú puedes de repente imaginarte, ¿no? ¿Qué desafío puedes pensar en este momento? No sé, ¿no? La universidad, el trabajo, ¿qué otros desafíos puedes ponerte? Y de repente ya de pensarlo nada más la cabeza, no sé, ¿no? De repente mis papás, no sé, está pasando algo en casa, tantas cosas. Pero de repente poniéndonos en el lugar de los tesalonicenses, Pablo diciendo, no, están viviendo esto, están siendo perseguidos por su fe, no, dice que los vecinos no los toleraban, los romanos allí los estaban persiguiendo, los estaban llevando a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo estaba hablando de Jesús, el Rey Jesús, él estaba reconociendo quién era Jesús. Entonces, al hablarles de ello a los romanos, se estaban oponiendo a quién, al rey de ese tiempo, que era supuestamente el César. El César, pues al escuchar de esto, no dice, que existe un tal rey Jesús, que yo soy el rey, no hay ningún otro rey como yo, dice el César. Y comienza a perseguir a los cristianos. Entonces, viendo todo eso, Pablo les da un desafío más. Y eso precisamente es a lo que vamos a ir en el capítulo 4 de Tesalonicenses. No sé si me puedes poner. Dice, ¿no? Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más. A ver, repite conmigo esa palabra. Más y más. Otra vez. Más y más. Ok. Dice, agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Entonces, el primer desafío que yo veo aquí, mi primer punto de decirlo de esta manera, es más y más, desafío 1, puedes ponerle, más y más viviendo en santidad. Y viendo esta palabra, ¿no? Santidad, ¿quiénes pueden de repente tener, ya la mayoría de repente sí tenemos una noción de lo que significa santidad? Por ejemplo, a ver, Sebas, para ti, ¿qué es vivir en santidad? Bueno, honrar a Dios en nuestra forma de actuar, ¿no? En todos los días. Honrar a Dios en nuestra forma de actuar.
¿verdad? Y bueno, con respecto a ello también quería que podamos ver lo que habla la palabra de Dios con respecto a la santidad. Este desafío viene primeramente de nuestro ser, de comprender primeramente quiénes somos en Cristo. Porque tú vas a encontrar en la Biblia, cuando vamos a leer la palabra de Dios, encuentras que Pablo aún se refiere a las personas y les dice santos. Santos, a los santos en Filipos, a los santos en tal lugar, a los santos. Entonces él los está reconociendo a cada creyente como santo. Entonces, si decimos no a la santidad, ok, santidad entonces es no cometer pecados, no hacer nada, ¿no? Estar viviendo para Dios. Entonces, todavía cometemos errores, pecamos, no lo vamos a negar. Entonces estamos en ese proceso, pero hay una verdad. La realidad nos puede decir todavía el Señor sigue creciendo en nosotros, sigue haciendo su obra en nosotros, pero hay una posición que nosotros tenemos en Cristo, que nosotros somos santos delante de Él. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Esa es nuestra posición delante de Dios. Nosotros somos santos. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, ese es un antes en el cual definitivamente estábamos perdidos, estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, dice la palabra que estábamos muertos. Pero ahora en Cristo hemos venido a vivir, y aún no solamente eso, sino su naturaleza de santidad dentro de nosotros. Somos santos, eso quiere decir estamos separados para Dios, apartados para Dios. La palabra dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esa es nuestra posición, nosotros estamos en Cristo. Pero a lo que nos está llamando Pablo es a nuestro comportamiento, a nuestro actuar, a nuestro diario vivir, a lo que dijo Sebastián, a vivir en santidad, a honrar a Dios. Entonces, ¿eso cómo se hace? Podría decirlo. ¿Eso cómo podemos hacerlo? Ok, leyendo la palabra, viniendo a la iglesia, ¿qué más? ¿Qué más podemos tener una idea de cómo vivir en santidad? Porque queremos agradar a Dios. Ese es de alguna forma el desafío que Pablo nos da. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y eso procede primeramente de nuestra relación con Dios. Y bueno, primeramente, para decir una relación con Dios, eso tiene que partir del corazón. Porque tú puedes saber, decir, ok, no, Señor, ya no voy a hacer lo malo, no voy a hacer lo bueno. Pero Dios no quiere que simplemente se quede ese desafío en tu mente como una regla o una obligación, sino que sea algo real de tu corazón, algo real para ti que desees hacerlo. ¿Por qué? Porque amas al Señor. Pero el desafío es algo más profundo en el poder vivir en santidad. ¿Por qué? Una vez estaba escuchando una prédica y el pastor decía, ¿no? Tenemos tantos jóvenes, no, eso es bueno, pero ese pastor, algún día vino una madre, ¿no? Y le comenzó a, pastor, no puede ser, mi hijo ya ha tenido relaciones sexuales, ¿no? con estas chicas, ¿no? Y no sé, ¿no? Pero viene a la iglesia, ¿y por qué? ¿Por qué sigue con ese comportamiento? Y el pastor se ponía a pensar, ¿no? En qué actividades más para poder ayudar a los jóvenes, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes, a pesar de que venían a la iglesia, todavía estaban luchando con muchas cosas así. Entonces, él recibió una palabra viniendo a su corazón diciendo, no es tanto la poca forma o intimidad que viene a la palabra de Dios, sino que es como un vaso. Todos los días, todo el día, nosotros estamos llenos de ¿qué cosas? De todas las cosas de ese mundo. Entonces, todas las cosas entran por nuestros sentidos, por nuestros ojos. Yo llego a la conclusión de qué estamos llenos todos los días, 24/7. Si no tenemos una relación con el Señor, entonces estamos llenos de esto de guerra, no sé, de las novelas turcas, las novelas tercas, no sé, ¿no? De todas esas cosas. Entonces, la santidad proviene del corazón.
Entonces, si un vaso está lleno, no sé, ¿no?, de ron, obviamente, si tú lo tomas, te vas a embriagar, te vas a emborrachar. Pero lo saludable sería que ese vaso esté con agua, ¿no?, que es lo que realmente necesitas. Entonces, si nos llenamos del Señor, para ello necesitaremos ver de qué estamos realmente llenos. Y algo que de alguna manera me llevó a pensar fue en nuestra santidad. Esta parte que dice en Santiago 4, puedes leer a partir del versículo 1, pero yo voy a leer el 4 y el 5. Aquí está hablando un poco acerca de las intenciones, principalmente las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente deseamos? Porque si bien toda la cultura, todas las cosas, es una lucha que tenemos para vivir en santidad, cuando las intenciones de nuestro corazón están más fijas en los cuerpos bonitos, en los estereotipos, ¿no? Entonces, si queremos vivir para el Señor, entonces nuestro corazón es el que tiene que estar direccionado a nuestro amor por Él. Y lo que dice precisamente aquí nos hace ver las intenciones de nuestro corazón. Y la palabra que dice allí es, a partir del versículo 4, dice: hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces, está haciendo una diferencia. Para nosotros poder vivir en santidad se requiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón, pero si nuestro corazón está direccionado a poner otras cosas antes que a Él, entonces podemos verle en nuestra intimidad. Solamente nosotros podemos saber qué es lo que realmente preguntarnos, qué es lo que realmente ponemos antes que el Señor, antes de nuestro tiempo con el Señor. Entonces, si estamos siendo en ese punto más hacia las cosas del mundo, poniendo prioridad más las cosas de este mundo, entonces no necesariamente estamos viviendo para el Señor. La santidad que Dios quiere es del corazón. Dios quiere nuestro corazón. El versículo 5 dice precisamente la respuesta: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Dios quiere que esa santidad provenga de nuestro deseo, de nuestra relación por Él, de ver a Dios como realmente es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, volviendo de nuevo a lo que nos dice Tesalonicenses, entonces nos lleva a ese desafío, a vivir en santidad, pero esa santidad proveniente de nuestro corazón, no es ese comportamiento. Lo siguiente es que dice el segundo punto que quería compartir era el desafío número 2, más y más viviendo para amar, porque hay la parte que dice a partir del versículo 6: ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en santidad. Otra cosa es que nos lleva a poder vivir en esa santidad, en ese amor, en ese corazón que Dios quiere por el cual podamos honrarlos, en nuestra relación unos con otros, nuestro amor unos con otros. Entonces, en nuestra amistad con las personas, con nuestros hermanos, ¿qué podemos resaltar bastante? En verdaderas amistades, en llamar a alguien hermano, hermana, que alguien realmente te corrija cuando estás mal, te exhorte o te diga: sabes que ya no estás haciendo bien. Para mí, por ejemplo, una demostración de amor que hizo una persona para mí es en un momento diciéndome: sabes que Jean-Pierre, aunque te molestes, pero te voy a decir esto. Si tenemos ese tipo de amor unos a otros, entonces
podemos decir que estamos viviendo para amar. Los tesalonicenses, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, ellos decidieron vivir para amar. Ellos decidieron vivir para el Señor. Algo también que decía es a partir del versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en esa santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces, Dios creo que nos da su Espíritu, ¿no? Como decía el otro versículo que estaba leyendo, Dios nos anhela. Entonces ese desafío de vivir en santidad y de vivir para amar a otros no viene como una regla, no es Dios poniéndonos una regla, sino el hecho primeramente de poder vivir para Él en ese amor por Él. Y mi tercer punto es que los desafíos que estamos viendo es primero vivir en santidad, vivir para honrar a Dios, vivir para amarlo. Del amor proviene la santidad, del vivir para Él. Del vivir para Él viene también ese amor para amarnos unos a otros, para guardarnos unos a otros, para amar a su iglesia, para amar a nuestra familia. Y el tercer desafío es más y más esperanza para el futuro. ¿Por qué? Porque algo que también vemos en la historia de los tesalonicenses, si sigues el capítulo, sigue más. Entonces, algo que dice el capítulo es que en la historia de los tesalonicenses vemos precisamente que ellos ya habían varios que habían muerto, ¿no? Como mártires. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos por su fe, por su confianza en el Señor. Entonces muchos de ellos decían, ¿no? ¿Cuándo va a venir el Señor? Nosotros no sabemos el día y la hora en que va a venir el Señor, pero ellos no tenían una esperanza. Si tú le preguntas de repente a una persona atea, a una persona que no cree en Dios, ¿cuál es tu esperanza entonces? ¿Hacia dónde irías si murieras el día de hoy? De repente ellos dirían, bueno, no hay esperanza. Y para los tesalonicenses, ellos había muchos dioses, idolatría, lo que conocemos Zeus, todos esos dioses. Entonces, en ese sentido, ellos solamente vivían con el hecho de que al morir irían al Hades, al inframundo, y del cual no podrían salir más. Pero llega Pablo mostrándoles lo que Jesús había hecho por ellos, había hecho por nosotros. Entonces, les llega a poder compartir esa esperanza que nosotros realmente podemos tener, de que en Jesús podemos tener esa esperanza futura, de que vamos a vivir eternamente con Él, pero también una verdad, ¿no? Porque esa esperanza nos hace ver, como dice en el capítulo, dice a partir del versículo 13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, y que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo encenderá el cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, algo que de repente vemos en la historia de los tesalonicenses es que Pablo está haciendo una referencia a cómo ellos
creían primeramente para el pueblo romano que César era el rey, era su libertador, era su salvador, y siempre cuando venía el rey, el César, venía como que una delegación, varias personas esperándolo como para hacer una fiesta, ¿no? Y Pablo, infundiendo esperanza en ellos, les decía: la esperanza que nosotros tenemos en Cristo es primeramente la vida eterna. Y habrá en esa vida eterna, primeramente debemos conocer que habrá dos juicios. El juicio para los que habremos quedado, del cual está hablando Pablo aquí, es que los que hemos creído en Jesús vamos a estar directamente con Él, mientras que quienes no han recibido a Cristo Jesús van a pasar a un segundo juicio. Entonces, nuestro juicio va a ser primeramente el juicio de nosotros creyendo en Jesús, va a ser ese juicio de poder ver lo que Dios nos va a dar, o ver las promesas que Dios va a cumplir para nosotros. Y en ellas pues vemos primeramente la vida eterna y vemos todas las promesas que el Señor nos da. En el segundo juicio pues ya no estaremos aquí, sino que pasaremos ya a estar con el Señor, pero será para aquellas personas que no creyeron en el Señor. Entonces la esperanza a la cual les está infundiendo Pablo es la esperanza de permanecer, seguir confiando. Y vemos ese ejemplo de parte de ellos. Entonces los tres desafíos nos llevan a poder ver el corazón de Pablo para con nosotros. Vivir en esa santidad primeramente por amor al Señor, por amor a su palabra, por amor a lo que Él ha hecho con nosotros, en nosotros, por lo que Él ha hecho en la cruz. Vivir para continuar amándonos como hermanos, teniendo realmente esa preocupación unos por otros. Si alguien te corrige, yo creo que es porque de verdad te ama, ¿no? Si alguien te corrige, si alguien te llama aparte, ¿no? Y te dice, no sé, ¿no? Aquí creo que esto podría ser mejor. Y la tercera es no olvidar de quiénes somos, no olvidar de que somos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, pero que tenemos una esperanza futura. Si es la vida eterna, permanecer firmes en Él. Así que eso es lo que quería compartirles, si podemos hacer una oración.